Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda Jorge Ugardo, más conocido como el profesor de ruedas, el profe que te cuenta la historia sin echarle la culpa a la gente, sino principalmente al aparato opresor que es el Estado. Hoy vamos a hablar de lo que siempre la izquierda quiere apoderarse. La izquierda habla de los recursos naturales. Ellos siempre dicen que nacionalizar los recursos naturales es la mejor manera de administrar los recursos. Cuando los liberales decimos, vamos, a lo largo de la historia no lo han hecho nunca bien, entonces el subsuelo, el dueño del subsuelo es el dueño del territorio. Por ejemplo, si yo encuentro petróleo viviendo en Piura, ese petróleo tendría que ser mío. Pero la constitución política del Perú no lo permite. Dice que los recursos naturales son de la nación y los administra el Estado. ¡Ay! ¡Mis ahorros! Pero, ¿qué tal ha administrado el Estado los recursos naturales del Perú? Bueno, podemos ver a lo largo de la historia que no lo han hecho bien, ni con el guano, ni con el caucho, ni con el salitre, ni con ningún otro recurso que hemos tenido a lo largo de la historia. Entonces hoy vamos a hablar de alguno de ellos. Por ejemplo, el guano del Perú se descubre en mayor cuantía en 1841 en las islas de Chincha. El guano del Perú no era cualquier guano. Sí, sabemos que popó es popó. Pero la diferencia de la popó que había en Perú con la popó que se vendía en Europa es que la nuestra era popó fermentada durante muchos años. Por ende, esto lo hacía mucho más fértil. E incluso el Perú lo vendía más barato, siendo más fértil, que lo que vendían en Europa, que era guano de oveja. Se sacaba, se llevaba al campo de cultivo y lo usaban como abono, que era guano reciente. Por eso es que a raíz del descubrimiento de las grandiosas cantidades de guano en las islas de Chincha, Perú se va a convertir en exportador principal de guano del mundo, primero del mundo. ¿Y cómo es que explotaba el guano el Estado? Bueno, el Estado no tenía las maquinarias para hacerlo, por eso habían unos empresarios conocidos como consignatarios. Los consignatarios, que muchos de ellos eran políticos, ¿qué hacían? Iban donde el Estado y le decían, a ver, vamos a hacer algo. Tú no tienes la maquinaria para explotarlo, dame una concesión, permíteme a mí explotar el guano de la Isla de Chincha y a cambio tú me pagas un porcentaje, o mejor dicho, yo lo vendo y un porcentaje menor va para mí y un porcentaje mayor va para ti. Y eso es lo que se hizo. Estos consignatarios lo que hacían era explotar el guano, poner ellos el capital, explotaban el guano, lo vendían a los países más poderosos del siglo XIX, como el Reino de Alemania, por ejemplo, y estos países, cuando les pagaban, un porcentaje se quedaba con el consignatario y la otra parte se la daban al Estado. Cuando hablamos del Estado, hablamos de los políticos. No estamos hablando de la gente. Y esto que quede muy claro. Cuando hablamos del Estado, hablamos de los gobiernos que estaban en el poder en ese momento, los que van a venir. Sin embargo, como habían recursos, siempre va a haber conflicto, porque el político va a querer estar en el poder para explotar y beneficiarse de esos recursos naturales que ellos juran que tienen que ser para el pueblo. ¿Y qué es lo que pasaba? Como había guano, como había recursos, como había plata, empezó una época de caudillismo en el Perú, de anarquía, de pelea, de discordia, de guerras internas, conflictos militares, para poder derrocar del poder a quien estaba en ese momento. No te olvides que desde 1821, bueno, nuestro primer presidente fue 1822 para 23, que fue José Larrea Agüero, que dicho sea de paso, llegó al poder a través de un golpe de Estado, y lo van a vacar. Primer presidente que da golpe de Estado, y al mismo tiempo terminan vacándolo, y este se refugia en Trujillo y se niega a renunciar. Desde Ribagüero hasta José Balti Montero, todos van a ser militares. El primer presidente civil que vamos a tener recién viene en 1872. Estamos hablando que 51 años nos gobernaron militares. Y estos militares querían estar en el poder para explotar los recursos que en ese momento habían con fuerza, que estoy hablando en este momento del guano. Por consecuencia, se peleaban por el poder. Y cuando derrocaban a uno, necesitaban dinero
para poder enfrentarse a otro caudillo que salía inmediatamente a querer derrocarlo a este. Por eso, los políticos, que son la representación del Estado, le decían al consignatario, oye, adelántame pagos, pero todavía no me paga el Reino de Alemania, todavía no me paga Francia, todavía no me paga el otro o aquello, pero necesito plata, me van a sacar del poder, quiero comprar armamento. Entonces, escuchen lo que hacía el político. El político que estaba en el poder le decía al consignatario, préstame lo que me debes. O sea, préstame la plata que tienes que pagarme y que todavía no la tienes para pagar. ¿Y qué hacían los consignatarios? Ni estúpidos que eran. Y le dije, bueno, te presto lo que te debo y te cobro 7 u 8% de interés. Como el político estaba desesperado por la plata, porque al final no la iba a pagar con la suya, la iba a pagar con los recursos que decían que era de todo el pueblo peruano, aceptaba. Entonces el consignatario sacaba de su bolsillo, le daba un préstamo al Estado, al político este miserable, y cuando el país le pagaba al consignatario la venta del guano, el consignatario ya no le daba su parte al Estado, sino que el consignatario se quedaba con la parte que le había adelantado el Estado, y encima el Estado se quedaba con una deuda con los consignatarios. Esa deuda no la pidieron los pobladores peruanos, esa deuda no la pidieron los campesinos, los agricultores, los pescadores, no, caramba. Esa deuda la asumieron, la pidieron, la explotaron y se la zurraron los políticos del siglo XIX. Estamos hablando de 1841 hasta 1800 aproximadamente 72. Entonces, esto hicieron una y otra y otra y otra y otra vez hasta que la deuda fue impagable. Aprovecharon la bonanza del guano para que haya corrupción. Y esto es lo que pasa cuando los políticos quieren manejar los recursos naturales a su antojo. Nunca, nunca el bienestar, la venta, la productividad del recurso llega a mano del pueblo. Entonces, creer que los políticos van a administrar bien los recursos es falso. ¿Qué es lo que va a pasar en 1868? El presidente José Valtí Montero llega al poder y dice que hay una deuda impagable. El mismo Alfonso Quirós, en su libro Historia de la corrupción del Perú, describe que el gobierno más corrupto del siglo XIX fue el de José Valtí Montero. Él dice, no podemos pagar esta deuda. Es impagable, le debemos a 200 consignatarios. Esto es escandaloso, es demasiado. ¿Qué hacemos? Y contrata a un ministro de Hacienda, algo así como ministro de Economía, llamado Nicolás de Pierola. Y Nicolás de Pierola es el que promueve el famoso contrato Dreyfus. Escuchen lo que va a pasar, porque esto es increíble. Entonces, Nicolás de Pierola dice, mira, vamos a hacer algo. Hay 200 tipos a los que le debe el Estado, ¿ok? Entonces, vendámosle la deuda a uno solo y ese que le compra la deuda sea el único que puede explotar el recurso. ¿Cómo se llama cuando una única empresa es la que vende o produce o distribuye un producto dentro del mercado? ¿Cómo se llama esa actividad? Monopolio. Los monopolios son creados por el Estado. Los monopolios no existen en un mercado libre por una razón muy sencilla. Si yo soy el único en mi país que hago mouse, soy el único y me estoy forrando los bolsillos haciendo mouse por todos lados, por doquier, y me estoy haciendo multimillonario y yo lo vendo al precio que se me da la gana. Esto debería venderlo a 10 soles y lo vendo a 100, porque soy el único. Entonces, en un país con libre mercado, va a haber un capitalista o este plata que se forra los bolsillos vendiendo mouse. Bueno, yo también lo voy a vender y lo voy a vender 80. Y nacerá un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto y mucho más y se va a generar una competencia. En los mercados libres no existen monopolios. Los monopolios los crea el Estado y el gobierno de José Valtí Montero, encabezado por su ministro de Hacienda, Nicolás de Pierola, en 1869, creó el monopolio de la explotación del salitre al firmarse el famoso contrato Dreyfus. Los Dreyfus eran una familia. Auguste Dreyfus era un empresario textilero francés de mucho dinero que le dijo al gobierno, yo te compro la deuda con los consignatarios, yo se la pago, pero dame a mí la exclusividad de la explotación del guano. Y aceptó el gobierno. Es más, dijo Dreyfus, yo te presto lo que quieras. Encima que ya habían pagado la deuda y estábamos endeudados con Dreyfus, Dreyfus, que no es estúpido, dijo, yo te presto lo que quieras, pero me dejas empeñar el guano. Es como si
Sí, es como si un político, mañana viene Pedro Castillo, Bermejo o el impresentable Guido Bellido y dice, ¿sabes qué? Yo tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, así que voy a empeñar, no sé, tu computadora, tu refrigeradora, tu cocina para pagar esta deuda. Si los recursos son míos, estos son mis productos. Igual, ¿no dicen que el guano era de todos? No, eran de los políticos, siempre han sido de los políticos. Los recursos naturales siempre son de los políticos. Nunca es nuestro. El día que sea nuestro es cuando tengamos derecho al subsuelo. Ese será el único día que seamos dueños de los recursos naturales que hay en el subsuelo. Mientras esto estén supeditados a la administración del Estado, jamás serán beneficiosas para el pueblo. Entonces, Dreyfus nos dijo, te prestamos toda la plata que quieras, pero me dejas empeñar el guano. ¿Y qué hizo el gobierno peruano? Le prestó, le dijo que sí. Y nos prestamos para 9 ferrocarriles. ¡9 ferrocarriles! José Valti Montero se obsesionó con la idea de ferrocarrilizar todo el Perú, hacer vías ferroviarias por todos lados. Por todos lados. Y qué extraño, aquí hay un detalle que quiero contarles. Y es que cuando el Estado va a hacer una obra pública, el Estado lo que tiene que hacer es un concurso para entregar la buena pro. Si yo fuera alcalde, cosa que no tengo la aspiración, de Lima, eso dejémoselo a Rafael López Aliaga, o Indira Wilca, no, Dios mío. Si yo fuera alcalde y quiero construir una autopista, yo no puedo dársela a mi amigo o a mi mejor amigo o al que me financió mi campaña. Yo lo que tengo que hacer es un concurso público. Y van a presentarse 5, 10, 20 empresas. Y la empresa que reúna el mejor presupuesto, el mejor servicio, el menor presupuesto posible, pero con calidad, a esa se le entrega la concesión de esa autopista. Entonces el Estado dijo, vamos a construir en 1869 ferrocarriles. Dreyfus nos va a prestar plata, no nos va a costar. Al final, los préstamos son impuestos a futuro para la nueva generación. El Estado dice, bueno, si al final no sale nuestra plata, sale la plata del pueblo, que después se va a olvidar de lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué pasó? 9 ferrocarriles. 6 ganó una buena pro un mismo ingeniero. Henry Main, o Enrique Main, un ingeniero norteamericano que había sido un estafador en su país, se fue a Chile, construyó el ferrocarril de Santiago hasta Valparaíso, construyó una casa muy linda, la rifó, la terminó entregándose al que la ganó y luego la volvió a comprar y la volvió... Es un tipo que sabía hacer dinero a través de la labia que tenía, aparte como era gringo, todos le pasaban franela. Cuando el tipo vino al Perú lo tratamos como rey y ganó 6 ferrocarriles de los 9 que se construyeron. Pero había algo raro en los ferrocarriles y en su elaboración. Porque cuando él lo ganaba, él decía que iba a costar 25 millones y terminaba costando 120 millones. ¿Por qué se inflaba el presupuesto inicial del proyecto? Por la misma razón por la que, por ejemplo, el ferrocarril o el tren de Lima, la línea 1 del metro de Lima, en el gobierno de Alan, tuvo que costar 410 millones y costó 510. Por la misma razón que la interoceánica tenía que costar 1.100 millones y costó 4.500 millones. ¿Cuál es esa razón? La coima, la estafa, el soborno. Sí, Henry Main ganó los 6 proyectos de los ferrocarriles que habíamos empeñado nuestro guano porque Dreyfus nos prestaba y Henry Main lo ganó porque le rompió la mano a los políticos del gobierno de José Valti Montero. Esto estaba escrito en su libro de cabecera como diario, el nombre de los funcionarios públicos. Esto lo puedes encontrar también en el libro de Alfonso Quirós, Historia de la corrupción del Perú. Cuando muere Henry Main, su médico de cabecera publica un libro que se llama Perú, no le pone tilde, porque está en inglés, y este libro lo puedes encontrar en inglés también. Entonces, los políticos podemos ver que han usado los recursos naturales como el guano para llenarse los bolsillos de la plata de la gente y mentirnos durante mucho tiempo. ¿Qué pasó con el caucho? El caucho es un líquido lechoso que se extrae de los troncos de algunos árboles. Con este líquido lechoso se fabrican neumáticos y elásticos. En 1909, el presidente Augusto B. Leguía le regaló el Acre a Brasil. Se lo regaló. No hubo guerra con Brasil. En total, más lo que B. Leguía le entrega, lo que se había entregado en el siglo XIX,
se suman 451.000 kilómetros cuadrados entregados a Brasil, el país con el que nunca tuvimos guerra. ¿Mm? ¿Qué pasó con el petróleo que había en Sucumbíos? 600.000 barriles de petróleo diarios. ¿Qué pasó con ese petróleo? Ganándole la guerra al Ecuador en 1941 y estrellando su nave valerosamente a Abelardo Quiñones en julio de 1941, en Quebrada Seca, ganándole la guerra al Ecuador, se le regala al Ecuador Sucumbíos. 600.000 barriles de petróleo al día. Es una locura. Ahora viene el gobierno del señor Pedro Castillo a decirnos desde su campaña que los recursos naturales tienen que ser nacionalizados y tienen que beneficiar al pueblo. Eso nunca va a pasar. Siempre que el Estado administre los recursos naturales, los que se van a forrar los bolsillos serán los mismos políticos deleznables de siempre. La única manera de poder beneficiar a la población de los recursos es entregándole el derecho del subsuelo. No puede ser posible que una persona tenga que ser dueña solamente de la tierra. No es posible. ¿Y qué pasa con el subsuelo? ¿Por qué no le entregamos el derecho al subsuelo también? Porque los políticos creen que es suyo ese derecho. Yo soy Jorge Enrique Ugarte Olivera, más conocido como el Profesor de Ruedas, en este canal alternativo donde hablamos de historia y tratamos de demostrarle que el Estado ha sido el gran responsable de las desgracias de nuestro país. Conmigo será hasta una próxima oportunidad y me despido. Bye bye.